Está bien, yo pensé que habías tenido que salir al patio y conectar una antena al wifi del vecino. En cualquier momento. No, pero encima tenemos todo lo mismo acá. O sea, acá Claro, hay un servicio que se lo da, creo que lo sacan de ARSAT a la señal, a la red y distribuyen por todo el pueblo. ajá, Así que cuando se queda uno, lo más probable o te robaron el cable o hay algún problema así central. claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, les voy a ir compartiendo pantalla y vamos a ir comenzando a charlar un poquito de todo de lo que nos queda. Bueno, bueno, ya nos queda nuestro cronograma. Vamos a arrancar, lo primero que vamos, con lo que vamos a encarar, digamos, va a ser, digamos, con el TP2, que lo vamos a hacer, que bueno, lo vamos a presentar mañana, digamos, en la clase de mañana, y posiblemente ya empecemos a trabajar o ya empiecen a trabajar, digamos, un poco, ustedes con eso. Eh, el TP2 o dentro de nuestro cronograma, entonces, digamos, lo primero, digamos, que se viene es la presentación del TP2, que va a ser, digamos, el día de mañana, en la cual, digamos, las premisas van a ser básicamente sobre el mismo trabajo con el cual o sobre la misma narrativa del primer TP, cosa de que tratemos de aprovechar o reciclar la mayor parte de las relaciones que ustedes tengan hecho o el análisis que hayan hecho acerca de ese problema, en el cual se agregarán, digamos, algunas cositas más, un par de temas más que vamos a ver entre hoy y la semana que viene, más alguna pregunta más. Como el TP está bastante ligado o está bastante basado, digamos, en el TP1, los grupos es muy conveniente, de hecho, deben ser los mismos que se presentaron, digamos, para el TP1. Van a mantener, digamos, esos grupos. Obviamente, si alguien dejó, digamos, la materia o ya no la cursa más o salió de viaje o se fue a Qatar, está bien, se entiende, digamos, la situación y bueno, se modificará o se quitará del grupo, o si quedan grupos muy chiquitos, pueden ser que se reúnan, digamos. Pero vamos a tratar, en principio, de mantener los grupos que se presentaron para el TP1. Así que, bueno, primera premisa, mantener los grupos del TP1 para este TP2. Luego, después, como le decía, este TP2 va a estar basado, digamos, en la misma narrativa del TP1, en el cual se van a agregar algunas opciones más o unas características más que lo enriquezcan un poco y algunas preguntas más sobre esa misma narrativa y modificar o asegurar, digamos, ciertas cosas. Por ejemplo, nos vamos a asegurar, seguro, de cajón, va a ser, digamos, asegurarse de que todo, digamos, las relaciones estén en tercera forma normal, que es algo que ya les habíamos, a medida que lo íbamos dando, les decíamos que no iba a entrar para el TP1, pero para el TP2 sí es necesario, digamos, las relaciones que ustedes hagan estén en tercera forma normal. Que seguramente ya en primera forma normal están, muy probablemente muchas de sus relaciones estén en segunda forma normal, quizás no tengan que hacer tantas modificaciones, a lo mejor ya está todo en tercera forma normal, pero bueno, van a tener que verificarlo. Y en el caso de tener que hacer algunas modificaciones, van a tener que comentar o especificar cuáles son las modificaciones que hicieron y por qué debieron hacerlas. No porque estuviera mal lo que hicieron antes, porque bueno, no había como premisa que cumplieran con la normalización, sino para explicar qué es lo que tuvieron que aplicar en cada caso, por qué no cumplía la tercera forma normal y qué es lo que tuvieron que hacer para adaptarlo, para que se cumpla. Eh, Luego, la presentación, aguárdame un segundito, ¿no? Que corrijo algo acá.
Ahí vamos de nuevo. Bueno, entonces mañana lo vamos a presentar al enunciado del TP2 y bueno, lo vamos a ir discutiendo estemos en clase y van a comenzar ustedes a trabajar, con ello. La fecha de presentación de este TP va a ser el viernes 2 de diciembre, esa va a ser la fecha de entrega del TP2. La idea de poner esa fecha a ustedes les va a dar 2 semanas para trabajar, con el TP. Vamos a ajustar, lo que se pide a algo que sea cumplible en este plazo, porque ustedes van a tener 2 semanas aproximadamente para trabajar. Nosotros lo vamos a presentar mañana 17, lo van a tener que entregar el 2, van a tener 2 semanas para poder trabajar con ello. Así que bueno, va a ser algo accesible como para que puedan terminarlo, bien en ese tiempo, no va a ser tan largo. De hecho, como está basado, en el TP1, gran parte de ustedes ya lo hicieron, cuando hicieron el análisis de entidades, ya saben qué entidades tienen, o cuáles son, las necesarias para resolver, el problema, así que gran parte del trabajo ya está hecho. El siguiente hito, después de la entrega del TP, va a ser la defensa del TP. Sí, Marco. Sí, te quería hacer una consulta. Con las modificaciones para que se cumpla la tercera forma normal, ¿va a haber que respetar que todas las consultas que entregamos en el TP1 sigan funcionando? Bueno, eso lo vamos a ver. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En realidad, puede ser o es muy posible que si lo hiciéramos así y tienen que hacer, no sé si va a ser tan necesario, porque va a haber algunos de ustedes que probablemente no tengan que modificar mucho y no les cambien las consultas, y otros quizás sí. Entonces no podemos medir tanto qué impacto va a tener. No, nosotros le vamos a pedir algunas consultas puntuales, o en todo caso le vamos a decir que ustedes nos digan qué es lo que deja de funcionar con esas modificaciones. No necesariamente les vamos a pedir que lo solucionen, si se puede de forma rápida sí, si no va a ser necesario. Y sí les vamos a pedir algunas consultas puntuales que sí sigan funcionando. Pero le vamos a especificar, cuáles, porque uno de los temas que nosotros vamos a ver va a ser, por ejemplo, vistas y almacenamientos store procedure, procedimientos almacenados. Que muy probablemente lo que les digamos es o una de las opciones que existe es que se les diga la resolución de tal parte, de tal problema o tal query, implementenlo con un store procedure. Bueno, en ese caso, ese sí lo van a tener que modificar para que funcione. Lo van a tener que adaptar para que sea un store procedure y para que funcione con el nuevo esquema. Pero bueno, le vamos a aclarar, en ese caso. Ok, perfecto, Fernando, gracias. Bien. Bueno, siguiendo con el cronograma, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, nosotros vamos a tener, ahí una particularidad. Voy, comentando también ahí sobre el calendario. Nosotros tendríamos que las semanas del 5 de diciembre, esa sería, la última semana de clase del cuatrimestre, sería la semana 16. Pero tenemos disponibles las semanas 17 y 18, que son las semanas del 12 y 19 de diciembre, que esas son semanas para completar evaluaciones y para terminar de definir notas. La idea es que nosotros vamos a tratar, o vamos a usar esas semanas para terminar de completar las evaluaciones que nos quedan pendientes, perdón. Entonces, algunas actividades nos van a quedar dentro de las 16 semanas, y algunas nos vamos a pasar o vamos a utilizar esa semana 17 y esa semana 18. En particular, tenemos también que nosotros, o un inconveniente, va a ser que nosotros tenemos las clases virtuales, o los miércoles tenemos clases virtuales y los jueves tenemos la clase presencial. Nosotros el parcial, que también nos queda pendiente, lo vamos a tener que tomar en una clase presencial. Tenemos que tomarlo, ahí, en clase, en la facultad.
Y el 8 de diciembre, que es una semana o es una fecha posible, digamos, para el último parcial, no está disponible porque es feriado. Así que esa semana, ese jueves, no podemos tomar el primer parcial. Una de las alternativas era pasar o tomar el parcial el 1 de diciembre. Pero si lo hacemos de esa forma, queda muy junto con la entrega del TP. Habría que modificar la fecha de la entrega del TP, posiblemente pasándolo para más adelante. Y no, al final, digamos, terminamos ocupando, digamos, las semanas 17 y 18 igual. Así que nos pareció, digamos, que esta ordenación, digamos, por ahí va a ser un poquito más benévola con respecto a la distribución de tiempos, para que no les queden tantas actividades como entrega de TP y parcial, todo tan cerca. Entonces, lo que sigue con respecto a, digamos, a la entrega o con respecto, digamos, a lo que es evaluación, va a ser que esa clase virtual del miércoles 7 de diciembre, nosotros la vamos a usar para la defensa del TP, que es algo que sí, por ahí podemos hacer en forma virtual, utilizando este mismo Meet que tenemos acá. Tenemos la posibilidad de separarnos en grupos, así que lo que haríamos es separarlos a ustedes en grupos y bueno, va a ir un docente, uno de nosotros tres, con ustedes para hacer las preguntas. Nuevamente, demos las aclaraciones de siempre. La idea, digamos, del coloquio va a ser hacer algo similar a lo que se hizo en el coloquio de programación 1, en el cual la nota o la entrega, digamos, mejor dicho, es grupal. Hay una evaluación del TP o del informe del TP o de la resolución del TP como forma grupal, pero la nota de ustedes es individual. Es decir, básicamente, digamos, el TP2 puede estar aprobado o desaprobado, pero después la nota individual de cada uno va a ser o va a depender de las preguntas que se le hagan y cómo ustedes las contesten. Entonces, puede ser, por ejemplo, que un trabajo práctico esté aprobado y de un grupo de 4, 3 personas aprueben y una no. 3 personas tengan notas entre 9, 7 y 6 y la cuarta a lo mejor no alcanzó a aprobarlo. Esa persona va a tener que volver a la semana siguiente a terminar de defender, digamos, el TP, y va a tener que estar preparado, digamos, a responder las preguntas y eventualmente hacer alguna modificación. Lo mismo también puede ser que el TP no esté aprobado, que se considere que le falta todavía o que no resuelve por ahí las consignas que necesitaron. En ese caso, los 4 o todos los integrantes del grupo tendrán que volver a la semana siguiente con las correcciones que estemos pedidas. La defensa del TP va a consistir en que ustedes van a tener que mostrar cómo funciona o cómo resolvieron, digamos, las consultas, y nosotros vamos a hacerle preguntas acerca de ellos a cada uno de ustedes, y eventualmente les vamos a pedir que modifiquen algunas cosas ahí en el momento. Como esto lo vamos a hacer de forma virtual, va a ser necesario o va a ser requisito que al menos uno de ustedes pueda o tenga, digamos, la base de datos armada o levantada en algún lado. Puede ser SQL Server, puede ser alguna otra herramienta, puede ser SQLite online, que es el que habíamos mostrado originalmente, y que tenga la posibilidad de mostrar toda la base de datos, las queries que hicieron, y ejecutar consultas o modificaciones sobre eso. Por lo menos uno de ustedes. Si son todos los integrantes del grupo, mejor. También va a ser necesario que ustedes tengan, bueno, activados los micrófonos, por supuesto, porque vamos a tener que escucharlos, y van a tener que tener, digamos, la cámara, digamos, prendida para que podamos verlo. En este caso, una instancia evaluativa, la parte de coloquio, el coloquio de defensa del TP, por lo tanto, sí es necesario. Por ahí para las clases no los pedíamos tanto, sabemos que son muy tímidos y, bueno, no queremos invadir, digamos, también la privacidad, o no queremos meternos tanto o ponernos muy en estrictos, digamos, con eso, con las cámaras durante las clases, pero en una instancia de defensa del TP sí va a ser necesario que ustedes tengan eso. Así que vayan previendo que
van a tener que, digamos, activar, digamos, la cámara para el caso de la defensa. Nuevamente, el 7 de diciembre vamos a usarlo para defensa, digamos, del TP, va a ser, digamos, la primera instancia. El 8 de diciembre es feriado, no vamos a tener clase, y el 14 de diciembre va a ser la segunda instancia de defensa del TP. Eso va a actuar o va a oficiar como recuperatorio, digamos, de la defensa del TP. Y acá les hago la siguiente, digamos, aclaraciones. Puede ser, o como les decía, que el TP esté aprobado y que del grupo algunos de ustedes ya tengan o se considere que ya están en condiciones de aprobar, digamos, la defensa del TP, y se le asigna una nota y se le dice, bueno, ya está, ya lo tenés aprobado, y algunos de ustedes no, y tengan que presentarse otra vez la semana siguiente, el 14 de diciembre. Los que se les diga que lo tienen aprobado, ya el 7, con respecto al TP, ya está. Los que se les dice que tienen que volver, el 14 tendrán que presentarse de nuevo. Si el TP en general no está aprobado, tendrán que presentarse todos los integrantes del grupo en la instancia del 14 de diciembre. Y si eventualmente, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, por las circunstancias que pueden aparecer, si el 7 de diciembre no les alcanzamos a tomar a todos los grupos, el grupo que no le hayamos tomado el 7 de diciembre se les va a tomar el 14 de diciembre. Para aquellos que estén, digamos, en esta situación o en este caso, si lo aprueban el 14 de diciembre ya está, y si tienen que volver porque el trabajo no está aprobado o alguno de ustedes no ha alcanzado, nos pondremos de acuerdo en alguna instancia de recuperación que podrá ser a la semana siguiente o en algún horario de consulta, o lo vamos arreglando más sobre la fecha según sean los casos. Vamos a tratar de que todos les podamos tomar el 7 y que su segunda instancia sea el 14. Si alguno pasa al 14, eventualmente le agregaremos alguna instancia extra. Pero la idea es que todos tengan 2 oportunidades para probar, digamos, la defensa del trabajo práctico. Después, lo que nos queda es la instancia del parcial. Bueno, ya tenemos acá que el 14 de diciembre es la clase virtual. Lo tenemos aquí para la defensa del TP. El jueves 15, que lo tenemos en forma presencial, ahí vamos a tomar el parcial. Aguarden un segundito que ajusto algo de mostrar. Ahí vamos de nuevo. Bueno, entonces, como les decía, el 15 de diciembre, clase presencial, vamos a tomar ahí el parcial globalizador, digamos, de la materia. Este parcial va a ser, digamos, en papel, va a constar de todos los temas vistos hasta el momento. Puede ser que se les dé, puede incluir, digamos, varios tipos de ejercicios. Por ejemplo, que se les dé alguna narrativa y ustedes tengan que proponer un modelo de relaciones, de entidades de relaciones que resuelva ese problema, y eventualmente se les dará algunas consignas y ustedes tendrán que hacer consultas que resuelvan esa consigna, tendrán que escribirlas. Puede ser que se les dé ya un modelo de entidad de relación y que ustedes tengan que responder, se les dé algunas consignas para resolver y ustedes tengan que resolverlo o escribir, digamos, las queries que lo resuelven. Puede ser que se les tomen definiciones, como por ejemplo, qué es o cómo se define la tercera forma normal, o cuál es la sintaxis o que expliquen todo lo que saben acerca del group by.
o puede ser que, por ejemplo, algunos casos de aplicación, por ejemplo, que se les dé alguna relación y se les pregunte si eso está en tercera forma normal, y si no lo está, qué cambios tienen que hacer para poder, o cómo serían, digamos, las relaciones, cómo se modificaría esa relación para que cumpla o para que esté en tercera forma normal. De hecho, van a ser, pueden ser varias de estas combinaciones o de estos tipos de problemas. Bueno, esto va a ser, digamos, el 15 de diciembre. Seguramente, o muy probablemente, tengamos que cambiar el aula. El aula lo vamos a tener que confirmaremos más sobre la fecha, porque bueno, para esa época ya las reservas de aula de clases ya caducan, entonces hay que volveremos a pedir. Bueno, y tenemos que ver cómo resolvemos el tema de en qué aula lo tenemos. Pero bueno, cuando tengamos confirmada la fecha, o mejor dicho, el aula, se los comunicaremos a través de comunidades. Bueno, lo otro que nos queda va a ser que quienes aprueben allí ya tendrán la materia aprobada, o tendrán el parcial aprobada. Ya está. Bianca, si tienes alguna pregunta. Bianca. Ahí está escribiendo por el chat, Fernando. Ah. Sí, yo acá no lo tengo deshabilitado. A ver, no es algo que te tenga restringido, pero no creo. No, pero yo puedo hablar y el otro chico también habló. Sí. Sí, se puede. Sí. Ahí escribió por el chat la pregunta. A ver. Sí, va a haber recuperatorio. Sí. Bueno. Llegamos a esa instancia justo. 22 de diciembre va a ser el recuperatorio del parcial, va a ser en la semana siguiente. Que bueno, va a estar también con las mismas características, va a ser el jueves, el día que tenemos presencial. Bueno, y bueno, se van a presentar solamente los que no hayan aprobado del parcial en la instancia del 15 de diciembre. El parcial del 15 de diciembre no lo vamos a corregir en el momento, nos vamos a repartir entre nosotros y lo vamos a corregir, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder pasarle las notas de ese parcial y que ustedes sepan si tienen que recuperar o no. Bueno, con todo esto, fíjense que estamos terminando el 22 de diciembre, que eso sería la semana de 18. Más allá de que vamos a terminar prácticamente con el pan dulce, esto implica que ya no quedan tiempos, ya no hay semanas disponibles para mesa de exámenes. De hecho, en el calendario académico, para la tecnicatura, no están previstas para este año mesas en diciembre, porque bueno, arrancamos más tarde, todo el calendario se fue corriendo, no quedó espacio para mesa de exámenes aquí. De cualquier manera, la idea con el cursado es que ustedes vayan aprobando durante el cursado. Es decir, todos aquellos que tengan aprobada la defensa del TP y también tengan aprobado el parcial o el recuperatorio, ya van a tener la materia como promovida y no van a tener que rendir algo, no van a tener que venir a una mesa de examen para poder rendir algo más y aprobar la materia. Ya se aprueba, durante el cursado, mediante la defensa del TP y la aprobación del parcial o el recuperatorio, que van a tener esas dos instancias. Si luego de la defensa del TP, el recuperatorio de defensa del TP, el parcial y el recuperatorio del parcial, les quedan alguna de estas dos cosas sin aprobar, ahí sí, en ese caso van a quedar en condición de libres y van a tener que rendir en las mesas que van a ser ya en el mes de febrero. En el mes de febrero, si no me equivoco, hay 3 mesas, creo. Pero bueno, no estoy muy seguro, no se los quiero firmar, pero seguro las mesas van a estar en febrero. Van a tener la posibilidad de rendir libre ahí.
Vamos a tratar de que puedan hacerlo antes, ¿no? Y bueno, ese es más o menos todo el panorama. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si algo me está escapando. Perdón, quizás ya lo dijo. ¿El parcial es escrito o en computadora? El parcial es escrito, sí, sí. Perdón, quizás ya lo dijo, profesor Roldán. A ver, Solo, digamos, en la defensa del TP2, al ser el mismo que el del TP1, digamos, como una continuación, digamos, se defenderían los dos puntos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? claro, exactamente. Dije una cosa y otras cosas no. Así que está bueno demostrarlo. En realidad me faltaba aclarar bien sobre eso. Como la narrativa es la misma, la solución, o en la defensa nos vamos a basar mucho en la resolución del TP2. Por eso les pedimos que los grupos sean los mismos, para que todos estén familiarizados en la resolución del TP2 y del TP1. Perfecto. Pero podemos, de hecho, la mayoría de las preguntas y lo que tienen que tener listo sí o sí, basaremos la resolución del TP2. Pero puede ser que les preguntemos hacer cosas acerca del TP1. Entonces, ustedes ténganse por las dudas preparado, cuando vengan a rendir, una base de datos con la resolución del TP, una base de datos con sus consultas, con la resolución del TP1 y otra base de datos con la resolución del TP2. Vamos a tratar de basarnos mucho en la resolución del TP2, pero algunas cosas puede ser que necesitemos ver o que les preguntemos a ver cómo lo tenían resuelto antes, o que nos muestren cómo lo habían hecho antes y la diferencia con respecto a lo que hicieron digamos, ahora. Pero sí, va a estar muy, muy centrado en el TP2. Bien. 85% TP2, 15% TP1. Ok, gracias. Después, Bruno, habías dicho de lo que sea, de si va a ser, digamos, en papel o en máquina. Sí, va a ser en papel. Hay mucha polémica en esta carrera, sobre todo acerca de qué conviene. Yo sé que es más fácil rendirlo en máquina, porque podés probar y podés ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Pero académicamente, rendirlo en papel, primero tenemos que quede una documentación de lo que ustedes rindieron, que eso en forma posterior a cuestiones acerca de la acreditación o la evaluación de una carrera, es importante tenerlo digamos, en papel, porque es una documentación importante. Es algo que vos podés mostrar y acerca digamos, de la evolución de la carrera o de lo resuelto. Y además, académicamente, yo creo que sirve mucho acerca o les ayuda mucho a ustedes con respecto digamos, a lo que es la abstracción o el proceso de abstracción desde la resolución del problema o el análisis del problema y su solución. Y de hecho, eso es algo que muchos años digamos, de informática me ha pasado digamos, mucho de dar clases de programación en informática 1 de la ingeniería, que siempre le decimos, resuelvan las cosas en papel, después lo prueban en código o después lo programan y prueban. Eso, sobre todo, lo hacemos mucho con respecto a los trabajos prácticos y todo. Sabemos que lo primero que hacen ustedes, o los alumnos, ustedes, los que estudian de ingeniería, es levantar digamos, el compilador y empezar a tirar líneas de código ahí. Pero eso digamos, tiene un problema porque te obliga, o eso te acostumbra mucho a ir probando y ver qué funciona y qué no. Y por ahí no tenés o no lográs el nivel de abstracción necesario para comprender algún problema. De hecho, sentarte ante el papel en blanco y tratar de escribir vos, recordando qué es lo que tendrías que hacer, es muy importante. Incluso, por más que le erres o que te equivoques o que no llegues a la solución correcta, es mucho más valorable llegar a una solución incorrecta escribiéndolo en papel que probando sin saber y lograr algo que funciona sin saber por qué. De hecho, la instancia de evaluación es una de las cosas donde uno más aprende una materia en realidad. Así que bueno, hay argumentos importantes también para eso y me parece que vale.
Bueno, no sé si me queda algo más o si le queda alguna pregunta con respecto a esto. Yo una pregunta. Del TP1, teniendo en cuenta que van como son los dos están relacionados, ¿vamos a tener una devolución por si tenemos que hacer alguna corrección o algo de eso? ¿O no va a hacer falta? No va a haber, yo te diría que no va a haber una devolución. Lo vamos a mirar, pero de hecho, en realidad lo que vamos a hacer nosotros es distribuirnos, los grupos para que ya de antemano sepamos qué grupo nos va a tocar a cada uno. Los vamos a mirar, pero la idea es que la corrección, sobre si tienen que hacer alguna corrección, lo hagan ustedes mismos sobre ese TP. Y eventualmente, si hay algo que, bueno, como le dijimos, estemos antes de presentar el TP1, si hay algo que ustedes no llegaron a resolver de forma correcta y después se dan cuenta que se podía llegar a resolver de otra forma, o con las herramientas que vemos ahora, por ahí lo pueden resolver de una forma más sencilla, más rápida, va a haber una instancia en el TP2 en la cual ustedes pueden sugerir, los cambios con respecto al TP1, o qué modificarían, o qué cosa no anduvo, que se dieron cuenta que ahora sí puede andar. Pero eso va a ser más que nada una cuestión que va a ir saltando durante la defensa. La defensa va a ser un coloquio muy parecido a lo que fue, lo del programación 1, donde, bueno, ahí podían saltar modificaciones sobre el mismo TP, o como es una relación en la cual, van saltando preguntas acerca de lo que ustedes resolvieron, no sabemos bien a dónde va a ir a parar, si puede implicar hacer modificaciones en el TP1, en el TP2, si hay modificaciones que puedan hacer en el momento, o que tendrán que hacerlo para la semana siguiente. Eso sí es un poquito, la parte de defensa oral es un poquito más incierta. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿y qué más? Bueno, también por eso les decíamos, o por eso les dejamos también como fecha de entrega el 2 de diciembre, y recién empezamos a evaluar el 7 de diciembre, como para que podamos, o tengamos un poquito de tiempo como para ver un poco las soluciones propuestas previamente. Bueno, y nuevamente vamos a tratar de que lo que se le pide, o el contenido, o las consignas de este TP2, no sean tan extensas como para que en estas 2 semanas que tienen lo puedan resolver tranquilamente, sobre todo sabiendo que ahora es una fecha en la cual van a venir parciales de todos lados, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más? Todo este cronograma se los mandamos otra vez, se los vamos a mandar después o lo ponemos en el foro, o en alguna parte en el campus, o se lo mandamos por mensaje para que les quede, ¿no? Pero, yo quería hacer una pregunta. Sí. Si uno no aprueba ni parcial ni recuperatorio, ¿ya estás libre, o cómo se resuelve eso en las mesas? Sí, en principio vos necesitas tener aprobado tanto la defensa del TP como el parcial, y para cada una de esas dos tenés 2 instancias. Parcial y recuperatorio, y defensa del TP va a haber 2 instancias también, que se van a considerar como la defensa, y a la semana siguiente el recuperatorio. Si no tenés aprobada alguna de esas 2 cosas, la condición, queda como libre, y ahí sí tendrías que rendir en febrero, para lo cual, ahí tendrías que ponerte en contacto previamente para avisar que vas a rendir, porque, bueno, para rendirlo libre van a tener que también presentar, alguna defensa del TP. No sé si alguno de ustedes rindió libre programación, pero programación, que era una materia donde nosotros se evalúa de una forma más o menos parecida. Hubo un parcial y hubo un trabajo que ustedes tenían que presentar y aprobar. Para poner en condiciones igual de justas al que rinde libre con respecto al que cursó o aprobó en la cursada, el que rendía libre también tenía que rendir un parcial el día del examen, pero además también tenía que presentar un trabajo práctico.
Por eso tienen que ponerse en contacto una semana antes, por lo menos, o 15 días antes, para que se les asigne, digamos, un enunciado de trabajo práctico para que ustedes puedan resolver. Así que los que tengan que render libre van a tener que comunicarse previamente con alguno de nosotros para asignarle un trabajo previamente. Igualmente, vamos a tratar de que apuntemos por ahora a eso, a probarlo de nuestras instancias. Tenemos bastantes y bueno, todavía nos queda, digamos, tiempo por delante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a ir viendo entonces. Nuevamente, todo este cronograma después se los mandamos para que les quede, demos a ustedes. Y vamos a ir comenzando con algunos de los temas que nos quedan por ver. Bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta con respecto a los temas que habíamos visto antes? Las semanas anteriores, ¿quedó alguna duda? Vamos a hacer igualmente un breve repaso, como venimos haciendo siempre, y algunos conceptos por ahí tratar de repasarlo, digamos, a medida que vamos viendo. Bueno, para empezar, hasta la clase pasada, bueno, las dos últimas clases que vimos en teoría, vimos todo lo que nos llevó a definir las terceras formas normales, las tres primeras formas normales. Hemos visto también la forma normal de voice code, pero nosotros en esta carrera o en esta materia vamos a tratar de considerar que una base que llegó a la tercera forma normal es una base bastante bien trabajada o bastante aceptable. De hecho, en la mayoría de los casos se van a encontrar que las bases de datos están en tercera forma normal, digamos, en el ambiente. Así que la mayoría van a estar, digamos, así. Bueno, vamos a definir. Una relación está en la primera forma normal si, solo si, cada atributo tiene valor atómico para cada tupla, es decir, no tenía valores compuestos, o no tenía atributos compuestos, no tenía atributos multivaluados. Esto quería decir, por ejemplo, que nosotros teníamos una relación como esta, que ya hemos visto que en la práctica nuestros gestores de base de datos no nos permiten tener una cosa así. Esto sí podrían hacerlo a lo mejor si estuvieran guardando los datos en una planilla de cálculo como Excel, por ejemplo, pero no vamos a entrar en el debate si Excel es o no una base de datos. Pero bueno, esto, por ejemplo, no está en primera forma normal porque posee atributos compuestos como la consulta, que tiene 4 campos o 4 atributos, y a su vez cada uno de esos atributos tiene varios valores posibles, o puede tomar varios valores. De hecho, cada instancia de consulta o cada vez que hago una consulta nueva, le agrego valores nuevos a esos campos. Así que son campos o atributos multivaluados. Entonces, tiene todo mal. Atributos compuestos y atributos multivaluados. Entonces, esas dos cosas no pueden permitirse en una base de datos que esté en una relación que esté en primera forma normal. Entonces, habíamos llegado, por ejemplo, o lo habíamos modificado para que sea algo más parecido, digamos, a esto. Esta relación, sí, por ahí podría ser una relación que les permitiría, o se les permitiría, digamos, crear en una base de datos relacional, como SQL Server. Esto estrictamente está en primera forma normal, pero posee redundancia de datos, nombre y apellido, por ejemplo, aparece un montón de veces, y posibles anomalías de actualización. Cada vez que inserto, por ejemplo, una nueva consulta de Gómez, puede ser que me equivoque al ponerle, al escribirle el nombre o la descripción de la obra social, o si le borro la última consulta a Esteves, le voy a tener que borrar todos los datos del paciente Esteves también, lo cual, digamos, no estaría correcto. Además aquí, bueno, pasamos de tener, bueno, el número de historia clínica ya no puede ser la clave de la relación, que sí lo era en el caso anterior, porque, bueno, acá ya el número de historia clínica va a aparecer varias veces. Entonces, tenemos una clave compuesta por número de historia clínica, código médico y fecha. Bueno,
hablamos de dependencias funcionales y hemos definido, digamos, por ejemplo, una relación R. Si definimos una relación R como un conjunto de atributos A sub 1, A sub n, podemos hablar de conjuntos o subconjuntos X e Y, donde decimos subconjuntos de atributos, ¿no? De estos atributos de A1 a sub n de la relación R. Y decimos que el subconjunto de atributos X determina funcionalmente el conjunto de atributos Y, porque siempre que dos tuplas coincidan en su valor X, necesariamente deben coincidir en su valor Y. Esto independientemente de que X puede ser un atributo o pueden ser muchos atributos y que puede ser clave principal o puede que no sea clave principal o puede ser clave candidata o puede que no sea nada, digamos, de eso también, ¿no? Eso también tenemos una posibilidad. Bueno, lo que sí, siempre cuando se da una dependencia funcional, cada vez que el conjunto X coincide, en ese caso también va a coincidir el conjunto de atributos N, o el valor del conjunto de atributos N. Fernando, una consulta. Dime. En lo que es dependencias funcionales, después podremos ver ejemplos de aplicación, más allá de la definición teórica, con lo que estábamos viendo. Eso a nosotros nos costó un poco la semana pasada de verlo y bueno, creo que estaría bueno como para, al menos a mí, que me quede más claro. Capaz podemos chusmear el ejercicio del otro día. No Sí, claro. Sí, está bien. Yo no sé, el enunciado de ese ejercicio, ¿estaba en el campus o...? Sí, la práctica 4. Ah, bien. Como práctica 4. No me acuerdo, porque yo lo había visto por WhatsApp y no lo busqué, entonces no me acordaba cómo se lo había hecho llegar. Pero bueno, vamos a verlo. Esperen que me ubique dónde estoy. Vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Sí, no sé si voy a abrir la práctica 4. Sí. En esto que estaba repasando, justamente lo que más costó calculo, que es cuando diferenciar entre dependencias, funciones totales y parciales. Justo es lo que sigue ahora después de lo que vos estás viendo en la teoría. Pero bueno, sobre el ejercicio 4 se ve directamente, a lo mejor lo que le ve antes. Claro, sí, igual es... en el repaso, digamos, nos quedaba eso, así que antes de pasar, digamos, a los ejemplos, porque bueno, después nos quedaba la transitiva, que también la vamos a mencionar, pero bueno, ya que lo mencionamos, y antes de pasar al ejemplo, antes de definir la segunda forma normal, por ejemplo, necesitamos saber lo que es una dependencia funcional total y una dependencia funcional parcial. Y la dependencia funcional total es cuando la eliminación de cualquier atributo A de X hace que la dependencia deje de ser válida. Y una dependencia funcional parcial, es posible eliminar un atributo A de X y la dependencia va a seguir siendo válida. Acá, antes de pasar a la práctica 4, yo les muestro acá sobre este mismo ejemplo, recuerdan, digamos, la tabla como la teníamos acá, ¿no? Sobre esta misma relación que tiene nombre de historia clínica, nombre de paciente, código de obra social y descripción. Estamos todos más o menos de acuerdo que acá tenemos varias entidades en una, ¿no? Porque si uno lo analiza desde el punto de vista de las entidades de relaciones, sabemos que acá tenemos una entidad que es paciente, acá una entidad que es el médico y acá una entidad que es la consulta, ¿no? Sí. Nosotros estamos todos de acuerdo. Sí. Nosotros lo mezclamos todo junto para ver bien cómo es el proceso, pero bueno, si lo identificamos desde el otro lado, sabemos que son tres entidades diferentes. Entonces sabemos que hay atributos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, sabemos que el código de médico me va a determinar al nombre de médico. Siempre que yo tenga acá un 101, sé que voy a tener acá el nombre PRJ, va a ser siempre el mismo médico. Siempre que tenga un 103, acá me va a decir Sosa T. Acá 103, Sosa T, 103, Sosa T. Entonces, teniendo eso como ejemplo, me pasé, vamos a ver estas diferencias de dependencias funcionales. Por ejemplo, la 1, que es nombre de historia clínica, código médico y fecha, me determinan el diagnóstico. Nombre de historia clínica, código médico y fecha, en este caso, son
la clave primaria de esta tabla. Entonces, una de las cosas que no puse acá en el repaso, pero que habíamos dicho, es que siempre que el conjunto X sea la clave primaria, eso me va a determinar a cualquier conjunto Y, sea cualquiera el contenido del conjunto Y, me va a determinar a cada uno de los elementos, porque como es la clave primaria, me identifica tupla por tupla. Entonces, siempre que yo tenga acá 1912, 101 y 23 de enero del 2001, siempre me va a decir acá angina, porque se trata de una sola tupla, porque está definida por la clave primaria, digamos, en este caso. ¿Eso es siempre que lo hayas hecho bien, digamos? O... Eso es siempre que esté... Yo capaz lo pensaba al revés, es decir, si yo veo que esas tres cosas me identifican claramente a cualquier otro campo de esa tupla, entonces yo a partir de ahí puedo decir, entonces esto es una clave primaria. No, bueno, en realidad el análisis ya debe venir, digamos, previamente. Si vos haces, en tu análisis sabés, bajo las condiciones que vos tenés, sabés cuáles son los atributos que te definen una clave primaria, las claves primarias te definen sí o sí, tupla por tupla, te identifican, porque era uno de los requisitos de integridad. La integridad Claro. te requería que todas las tuplas fueran únicas. Entonces, si vos elegiste correctamente, digamos, la clave primaria, Claro, pero vos tuviste que haber elegido correctamente. Claro. Como que estás sujeto a eso. Claro, exactamente. Que bueno, en este caso, digamos, teníamos recuérdense que acá teníamos esa restricción, o se había dicho esa restricción, que no me acuerdo si la escribí o la dijimos verbalmente, de que cada médico podía atender a un paciente una sola vez por día, o le daba una sola consulta por día. Por eso, el número de historia clínica y el código médico, por sí solo, no bastaban, porque esta persona puede venir varias veces con el mismo médico, pero solamente se le va a dar una sola consulta por día. Entonces, al agregar fecha, ahí ya te asegurabas de que esa tupla va a ser única. Pero bueno, la relación o la dependencia funcional, si vos tomás como X a nombre de historia clínica, código médico y fecha, tu subconjunto ahí puede ser diagnóstico, o puede ser nombre médico, o puede ser nombre de paciente, o puede ser todo junto. Porque te definen a la tupla en forma, digamos, unívoca. Pero este no es el caso, o las dependencias funcionales no se basan, digamos, solamente, digamos, en eso, o en identificar a una tupla única. Como vimos recién, código médico te determina al nombre de médico. Pero el código médico, cuando es 101, vos acá vas a tener varias consultas. Bueno, acá justo no, pero con 103, código médico 103, vas a tener 1, 2, 3, 4 registros. Y siempre que vos tengas acá un 103, acá vas a tener un SOSA-T. Entonces, la dependencia funcional no está ligado exclusivamente al concepto de clave o que el conjunto de X tengas una clave, sino que puede ser cualquier atributo y en muchos casos puede ser que no sea clave. Acá en este caso, código médico sí es parte de una clave. Pero con el código de obra social y descripción pasa lo mismo. Siempre que vos tengas código de obra social 2, acá te va a decir OSECAC. Siempre que tengas 1, acá te va a decir obra social UNR. Entonces ahí tenés una dependencia funcional. Volviendo a este caso. En el caso de la dependencia... Sí. Perdón. Ahí, entonces yo ahí si elimino uno de los registros, no pierdo la relación, porque justamente hay redundancia. No, bueno, ahí sí, en este caso sí perdés, porque en este caso DF1 es una dependencia funcional total, porque si vos sacás cualquiera de estos No, perdón, en ese caso no, digo, en el caso de abajo de código de médico y nombre de médico. Bueno, en el caso de código médico y nombre de médico, no sé si tenemos acá uno parecido. Bueno, acá lo tenemos. Dependencia funcional 2, código médico te determina nombre de médico. Esto es una dependencia funcional, es válida, porque bueno, siempre que tengas código médico 103, te va a decir que el médico va a ser SOSA. Pero es una dependencia funcional total, porque vos acá no podés sacar un atributo y que la dependencia siga siendo válida, porque tenés un solo atributo. Recordemos acá la definición de dependencia funcional total, y decimos, una dependencia funcional es total si la eliminación de cualquier atributo A del conjunto X hace que la dependencia deje de ser válida.
Por más Sí, de que haya dos registros con la misma información, que estén dos registros con 103 y SOSA T. sí, Claro, porque eso fue, perdón, sí, eso fue uno de los problemas que surgió en clase, que nosotros no teníamos muy claro si era el atributo o era el registro. Y bueno, ahora lo está dejando claro Fernando, el problema es el atributo lo que hay que pensar si es necesario o no, no el registro. Claro, si No, yo el tuviera atributo, entonces el código, una clave primaria que fuera, por ejemplo, el código de médico y el documento del médico, suponiendo que los documentos son distintos. Entonces yo ahí tengo una relación funcional parcial, porque si yo elimino el código de médico, se supone que lo que me va a mantener la relación es el DNI. ¿O lo estoy pensando mal? sí, incluso, a ver, si lo llevamos a un ejemplo cualquiera, a ver, un segundo. Ah, estoy viendo cualquiera. Ahí está. Acá, por ejemplo, que tenemos la relación es esta. Nombre, historia clínica. A ver si engancho justo. Nombre del paciente. Código de obra social. Descripción. Código médico. Nombre médico. Fecha y diagnóstico. Habíamos hablado de una relación que era código médico. Perdón, ¿se le puede hacer un poco de zoom al Excel? Sí, sí, sí. Código médico te determina el nombre médico. Ahí ya lo hago, ¿eh? Un segundo. Bueno, tenemos esa dependencia funcional. Luego puedes tener también otra dependencia funcional, porque el conjunto X puede ser cualquiera. Entonces, podés hacer algo así. Código médico y código de obra social que determinan el nombre de médico. Esta dependencia funcional, ¿es válida? Para mí no, porque el código de obra social no tiene nada que ver con el nombre del médico. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero, si vamos acá al ejemplo, y vamos a tomar algunos valores que tenemos allí. ¿Qué dijimos? Código de obra social y código médico. Código médico. Bueno, vamos a hacer así. Esto lo pasó. Vamos a pasarlo más abajo. Bueno, código de obra social tenemos 2, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2. Código médico tenemos 101, 103, 104, 103, 103, 103, 102 y 104. Y nombre médico tengo Pérez, Sosa. Sosa lo tengo acá, acá, acá y acá. Tengo Juárez. Juárez lo tenés al final. Al final. Y Tapia. Y Tapia queda solito. Bueno, yo tengo esa. Entonces, vamos a suponer, o vamos a ver qué pasa con esto, con los distintos valores de X que yo puedo tomar. Yo acá tengo código médico y código de obra social. Ese conjunto, o tomemos un valor posible de ese conjunto, que va a ser el siguiente. Si yo tengo código de obra social 2 y tengo código médico 103, esa dependencia funcional me dice que el nombre de médico va a ser Sosa. Eso se da en este caso, ¿no? Vamos a marcarlo acá. Sí, sí.
de un colorcito. Bueno, vamos a ver. Sosa acá atendió a un 3. Entonces acá tengo 3 y 103 y me da Sosa. No es el mismo conjunto valor X, así que no lo considero. 3 y 101, 3 y 102, pero vamos a suponer que acá agrego una consulta que hizo Sosa y que lo hizo con, a ver, no, cambiemos este valor, sin tocar nada ahí. Si tenés 2 para 1, 103. Claro, exacto. Vamos a tomar. El valor del conjunto, del conjunto X va a ser 1 y 103. Eso me determina que el nombre de médico va a ser Sosa. Acá yo tengo los valores del conjunto X, 1 y 103, y el valor del conjunto Y es Sosa. Entonces, la dependencia funcional es válida. Porque siempre que yo acá tenga 1 y 103, el valor va a ser Sosa. Que eso sea, o que eso se cumpla. De hecho, acá lo escribí al revés, porque primero era el código médico. Si vamos a hacerlo bien. El código de obra social, si es relevante para determinar el nombre médico, Claro, sí. no tiene nada que ver con lo que es la definición de dependencia funcional. En este caso, la dependencia funcional me dice que siempre que los valores del conjunto X sean iguales a estos, el valor de Sosa, el valor de nombre médico va a ser Sosa. Entonces esto lo marca como una dependencia funcional válida. Y es importante también, que me parece que a veces se generó confusión un poco de la clase pasada, es que es direccional. Es decir, nosotros estamos diciendo que tenés un determinante y un, ¿cómo se llama? Y un dependiente. Y un dependiente. Pero es direccional, digamos, no siempre se va a cumplir al revés, digamos. Claro, esto me dice que el conjunto X me determina el conjunto Y, pero al revés no tenemos nada que nos indique eso. Ahora bien, de esto, yo tomando este conjunto de esta dependencia funcional, que vamos a llamarla acá 2, si yo quito el código de obra social, voy a llegar a esta relación, código médico, me determina el nombre de médico, lo cual sabemos que es cierto. Cada vez que yo acá tenga un 103, me va a determinar el nombre va a ser Sosa. ¿Sí? Y eso, bueno, se me repite acá, acá y acá. Y acá. O sea, se me da más veces, ¿no? Pero porque en el otro día hemos tenido un conjunto de mayor. Pero siempre que yo tenga un 103 acá voy a tener un Sosa. Lo mismo acá. Si yo tengo un 103 y un 101, acá voy a tener un Sosa. 103 y 101, acá voy a tener un Sosa. A lo que va la dependencia funcional es eso. A que si a vos se te repiten los valores del conjunto X, sabés que vas a tener el mismo valor del conjunto Y. ¿Sí? Más allá de lo que es el concepto de clave primaria, y no importa si son muchos registros o si son pocos, porque bueno, esto no determina o no diferencia las tuplas. ¿Sí? Entonces, una dependencia funcional es válida cuando, cuando los X son siempre los mismos, ya sea uno o varios, siempre obtengo el mismo Y. Exacto. O sea, por ejemplo, si acá yo ponía 103 y 1 y en un momento me daba Juárez, eso no es una dependencia funcional. Claro, que en este caso no se daría porque esto está más o menos bien escrito, pero vamos a plantear una que sea no válida. Dependencia funcional. Perdón, te hago una consulta. Sí. Ahí, por lo que entiendo, puede ser una dependencia funcional parcial si elijo eliminar el código de obra social, porque de todas maneras voy a seguir teniendo una vinculación entre el código de médico y el nombre del médico. Claro, ahora volvemos a eso. Pero si yo elijo eliminar, así como en ese caso elimino el código de obra social, también puedo elegir eliminar el código de médico. Y ahí ya no me sirve de nada el código de obra social para determinar el nombre del médico. Y ahí sería una dependencia total. O sea, como que es total o parcial en función de lo que elige eliminar, el atributo que elige eliminar, si no entiendo mal. Más o menos. Ahí después, déjame que después volvemos a eso, terminamos esto que decimos ahí, y después vamos a volver a eso,
porque vamos a tener que volver a la definición con respecto a eso, porque bueno, no es lo mismo si sacás uno o el otro. Dependencia funcional X, porque va a ser un error, donde decimos que el código de obra social, mira, yo acá lo escribí como COSOS, en realidad es COD. Decimos que el código de obra social te determina, código de obra social, F2, código de obra social te determina el nombre médico. Espero que ninguno me dé mal, porque lo hice sin mirar. A ver, código de obra social 2, yo ahí tengo un conjunto X, vamos a poner acá el código de obra social, y acá el nombre médico. El primer registro, tengo código de obra social 2 y tengo nombre Pérez. Busco donde tengo otro código social, obra social 2, en el segundo registro. Tengo un 2, pero acá en el conjunto I tengo un Sosa. Entonces ahí no se me cumple porque yo tengo el mismo valor de X, pero tengo un valor distinto en Y. Entonces esta es una dependencia funcional no válida. Ya se me ocurrió un ejercicio para el parcial. ¿Para el parcial? Bueno, alerta después. Lo pueden escribir. Impresión de pantalla, ejercicio parcial. Bueno, ¿quedó claro por qué o cómo se puede plantear o determinar que una dependencia funcional es no válida? ¿O qué es lo que tengo que encontrar para determinar que no es válida? Que para el mismo valor de X encuentro un valor distinto de Y. Ya con eso me determino que no es válida. ¿Sí? Bueno, sigo. Entonces, volvemos con esto. Ya sabemos que es válida. ¿En eso estamos de acuerdo? Y pasamos a ver si es total o parcial. Bueno. Está bien. Bien. Entonces, sabemos que es válida. Vamos a ver si es parcial o total. ¿Qué me dice la definición de lo que hablamos recién? A ver dónde lo encuentro. Una dependencia funcional total, una dependencia funcional o una dependencia funcional es total si la eliminación de cualquier atributo A de X hace que la dependencia deje de ser válida. La eliminación de cualquier atributo, no de todos uno por uno, eligiendo hasta que, según lo que me convenga. Con que yo encuentre que saco un solo atributo y la dependencia deje de ser válida, ya eso no es una dependencia funcional total. ¿Sí? Ok, o sea que es total. O sea que es total, claro, porque si yo acá saco el código de obra social, pego una dependencia funcional, que es código de médico, me determina el nombre de médico, que ya sabemos que es válida. Entonces, esto es válido y también es total. Porque yo encontré que sacando un atributo, llego a una dependencia funcional que sigue siendo válida. Está bien, si sacara el otro, si saco código médico, me quedaría esto, que sabemos que es no válida. Pero basta con que yo encuentre que sacando uno solo, llego a una que es válida, para saber que la dependencia total o la dependencia funcional que yo tengo ahí es total. Pero la definición era al revés, de que si elegí eliminar cualquiera de los atributos, alguno de los atributos, deja de ser válida. Claro, si la eliminación de cualquier atributo A de X hace que la dependencia deje de ser válida. Ah, sí, sí. Claro, por eso, perdón, sí. elijo el atributo que me invalida la dependencia. En este caso es el código de médico que al eliminarlo hace que la dependencia deje de ser válida. Y para un código de médico puede haber 2 códigos de obra social o más. Es parcial si es posible eliminar un atributo A de X y la dependencia sigue siendo válida. Claro, yo pienso lo mismo, que para mí es parcial. Sí, perdón, es verdad, sí, es total. Perdón, es medio confuso a veces. Si lees bien la definición, creo que la aplicás a textual, te sale, pero... No, está bien. O sea, como lo entendí, la manera de determinar si es total
es entrarle por decir, bueno, ¿qué atributo tengo que eliminar para que esa dependencia deje de ser válida? Entonces, si yo Claro. elijo eliminar el código de médico, me doy cuenta de que el código de obra social no me define el nombre del médico. Porque un médico puede atender a distintas obras sociales. O sea, lo busco Exacto. por el lado de hacerlo inválido. Y si, por ejemplo, tuviera un atributo que fuera el número de documento, suponiendo que los documentos son todos distintos, y generar una clave primaria que sea el número de documento y el código de médico, ahí sí tengo una dependencia funcional parcial, porque elija una o elija otra eliminar, voy a seguir teniendo una Total, decís vos. dependencia válida. Pero quise Ahí decir para total, mí no es parcial. A Sí, mí sí. es parcial, en ese caso sería parcial en el segundo ejemplo, porque de las dos que tengo puedo eliminar una de las dos, cualquiera, que va a seguir siendo válido, porque un médico va a tener un código único y un documento único. Sí, más allá de que por ahí lo mezclemos con número de médico, con número de DNI, etcétera, que por ahí identifican a cualquier persona, puede ser el número de paciente. Por ahí nuestro problema, sabemos que lo que te lo identifica unívocamente es el código médico. Como para buscar, digamos, una clave que sea medio redundante, que tenga dos atributos que sean únicos para esa persona. Ocurre por eso el documento. Si, bueno, además claro, de un código tipo de número de interno dentro de la documento base de datos, va a tener un es una dependencia total, porque si eliminas cualquiera de los dos, llegas a algo parcial. como... Porque si elimino cualquiera de los dos, voy a seguir teniendo el atributo que quede de esos dos, me va a seguir... Perdón, ¿y cuáles son los atributos que me dijiste? El código de médico y, por sí. ejemplo, inventaría el DNI del médico. Claro, claro. Ahí sí, Puedo sí. eliminar cualquiera que voy a seguir teniendo una relación válida. Sí. En ese caso sería un ejemplo de parcial. Claro. Pero este también es un ejemplo de parcial. Porque vos podés eliminar el atributo código obra social y llegás a esto que es válido. Claro, pero puedo elegir eliminar cualquiera. Y si elijo eliminar el código de médico, ahí yo me voy a quedar con el código de obra social. Y ahí deja de ser válida la dependencia. Por lo que vimos recién de que hay el mismo médico tiene dos códigos de obra social o más códigos de obra social. Sí. Claro, pero en realidad no se trata de elegir uno de los dos, sino que deje de funcionar y te separás, claro. Si hay alguno de los dos que funcione. O por lo que veo la definición, si la eliminación de cualquier atributo hace que deje de ser válido, yo elijo eliminar el código de médico y deja de ser válido. Entonces, la dependencia es total. Claro, si vos encontrás uno que al eliminarlo deja de ser válido, ahí es total. Claro, no importa cuál, digamos. No importa cuál, claro. Claro. Yo ahora me mareé igual, ¿no? No, sí. ¿En qué quedamos? ¿Que es funcional? Yo tampoco. Es parcial o total. Para mí la clave primaria, el código de médico con código de obra social, es total. Porque si yo elimino el atributo código de médico, la dependencia deja de ser válida, por lo que vimos a la derecha, el DFX. El código de obra social 2, ya encontramos un médico que es Pérez, otro médico que es Sosa. Entonces, si yo tengo el código de obra social 2, no sé a qué médico me estoy refiriendo. Puedo referir a Pérez, a Sosa, a Tapia, Juárez, todos tienen código de obra social 2. Claro, estamos en un caso que orilla de mecánica cuántica, te diría. Porque vos acá vas a llegar a un resultado dependiendo de qué es lo que vos elijas. Claro, eso es lo que te planteaba, pero viendo la definición dice cualquiera. Entonces, sí, claro, pero yo lo entiendo que vos acá tenemos el conjunto X de atributos, son dos atributos, código de médico y código de obra social. Claro. Es compuesto, hay dos. Entonces, si yo elimino código de médico, no voy a tener el nombre de médico, porque a mí nombre médico me identifica el nombre médico y el código de médico. Si miramos en la tabla, en el ejemplo del Excel, si ahí borramos, por ejemplo, donde está Sosa, Sosa figura con 2
código de obra social 2 y código médico 103, Sosa. Y después tenemos 1, código de obra social 1, 103 Sosa, en el sexto registro, sexta fila, quinto renglón. Entonces, si yo elimino código médico, es decir, fíjate que queda Sosa con el código de obra social 2 y Sosa con el código de obra social 1. Yo lo interpreto que es, en ese caso, si yo pierdo código médico, pierdo el nombre del médico. Ahora, la solución para mí es parcial, porque yo puedo borrar el código de obra social, yo borro el código de obra social, y como mantengo código de médico, yo lo sigo teniendo a Sosa. ¿Vos decís Entonces, porque lo tenés en otra tupla? Claro, los tengo. Entonces, si yo lo que hago así, si yo borro, acá estamos hablando, yo lo interpreto así, cualquier atributo, tenemos dos. Si yo borro código de obra social, sigo manteniendo el nombre de médico, porque me lo determina el código médico. Si borro el código médico, sí, tengo dos tuplas con código de obra social diferente y el mismo médico. Entonces, en una me daría parcial, si borro código de obra social, y poner que la otra la pensemos como total. Entonces, entre la unión de las dos, me entiendo, mejor dicho, la intersección de las dos, me da como una dependencia funcional, que vemos que es válida, pero es parcial. Si yo elimino cualquiera de los elementos, ¿me entendés? Y en un punto llego a perder el tema de obra social, entonces ahí determinamos cuándo es parcial o cuándo es total. Yo lo interpreto así. Claro, ahí estás eligiendo, eligiendo justamente qué eliminar para ver si es parcial. No, yo agarro cualquiera. A mí la definición me dice, ahí está, eliminación de cualquier atributo. Yo tengo un conjunto X que tiene dos atributos. Entonces, obviamente, tengo que elegir uno. Pero yo tengo que elegir, yo elijo todos para determinar si es total o es variable. Ponele el principio, la DF1. La DF1, que está en la presentación, claro, la que sigue, fíjate, la DF1 me da, son tres, porque justo son tres claves. Primaria, número de historia, código médico, fecha. Me determina unívocamente el diagnóstico. Así está planteada la relación, así le usamos. Cualquiera que yo borre, yo no elijo cualquiera, tengo que elegir uno. Empiezo. ¿Por cuál empiezo? Número de historia clínica. Si yo borro el número de historia clínica con código médico y fecha, ¿llego a ese mismo diagnóstico? ¿Esa tupla la tengo? No, busquemos, no la vamos a tener. Ahora elijo el otro, borro el código del médico. Con número de historia y fecha, ¿llego a ese diagnóstico? No. Si me borro la última, tampoco, porque en este caso son los tres claves principales. Entonces, esto sí, por eso uno lo ve claro que es total. Pero en el caso que estábamos viendo, yo lo interpreto como que es parcial. Es decir, yo borro el código de obra social y veo que con el código médico yo a Sosa lo engancho en cualquier registro. Pero si vos borrás el código de médico... Por eso te digo, ahí no, porque yo tengo, no me lo determina. Entiendo que no puede ser o parcial o total. O es parcial o es total. No, por eso te digo por eso te digo que es parcial, porque si yo lo miro de un lado porque ahora dice, si es posible eliminar si un borrás atributo, uno, si ya borrás código de médico y la dependencia deja de ser válida. No, pero claro, pero vos analizaste uno de los casos, los cuales llegaste a que la dependencia, porque justo sacaste el que trae, digamos, la dependencia implícita. Porque la dependencia, digamos, real ahí es código médico, te determina nombre de médico. Y lo que hicimos es agregar un atributo más cualquiera, que tomamos el código de obra social. Entonces, si vos sacás el código médico, ahí sí te rompe y no llegás a una no válida. Pero la definición te dice que si vos sacás un atributo y llegás a una válida, no importa que eso no se dé en todos, Si vos sacás un atributo cualquiera y obtenés una dependencia funcional válida, esa dependencia funcional es parcial. Porque encontraste una que es válida. Terminan siendo contradictorias las definiciones. Porque uno me dice, si elijo cualquiera y deja de ser válida, es total. Otra, si elijo cualquiera, es posible eliminar uno y sigue siendo válida, entonces hay un gris ahí que no se sabe cuándo es total o cuándo es parcial. No. ¿Cuál prevalece sobre la otra? Si no puede una dependencia, o sea, si la dependencia o es total o es parcial. Es que en este caso... Las dos cosas al mismo tiempo. No, pero por eso. Fíjate en el caso de la DF1, como marcábamos recién. DF1 es número de historia clínica, código médico y fecha.
Eso ya hemos visto que era una clave primaria, ¿no? Entonces, una clave primaria te va a asegurar que todas las tuplas son distintas. Así que ahí en ese conjunto X no se te va a dar eso de que por ahí teníamos el conjunto X, me daba 4 registros y encontraba los 4 registros en el diagnóstico. Por ejemplo, acá vas a encontrar siempre una combinación de valores, de esos 3 valores, te determinan un solo diagnóstico, porque te lo definen a nivel de tupla. Si vos sacás acá número de historia clínica, llegás a una dependencia funcional no válida. Si sacás código médico, llegás y dejás las otras 2, llegás a una no válida. Si sacás fecha y dejás las otras 2, llegás a una dependencia funcional no válida. Siempre llegás a una dependencia funcional no válida, sacando 1. Por eso esa dependencia es total. No encontrás ninguna que sea válida. Claro, pero si yo tengo una dependencia funcional que cumple las 2 condiciones al mismo tiempo. Bueno, ahí encontraste una que es válida. Bueno, por eso, pero yendo a las definiciones. Esta que acabamos de ver, código de obra social y código de médico, ese ejemplo me cumple con las 2 definiciones. Pero yo tengo que elegir... No te cumple con las 2 definiciones. Y si yo elijo eliminar cualquier atributo, por ejemplo, el código de médico, la dependencia deja de ser válida. Sí, pero ahora, si eliminas código de obra social, no deja de ser válida. Entonces no te cumple con esto. Porque si vos sacás el código de médico, sí, deja de ser válida. Pero si sacás el código de obra social, que es cualquier atributo, no deja de ser válida. Sí, pero claro, es crítico que deje de ser válida porque, o sea, si yo elimino un atributo y ya me deja de ser válida, creo que es más crítico eso que... bueno, no, pero la definición, ojo, la definición te dice que si vos eliminás una dependencia funcional total, si eliminás cualquier atributo, deja de ser válida. O sea, en este caso tiene que ser los 2. Si eliminas código médico o eliminas código de obra social, en los 2 casos tiene que dejar de ser válida. Y esto ya vimos que si eliminas código de obra social es válido. Entonces, total no es. ¿Se entiende? Es importante entender eso. No lo entiendo, pero bueno, lo voy a... Acá yo tampoco lo entiendo. Vamos a ver. ¿Qué dice ajustémonos a esto? La dependencia funcional va a ser total si elimino cualquier atributo A de X y la dependencia funcional va a dejar de ser válida. O sea, elimino cualquiera y deja de ser válida. ¿Cuántos tengo para eliminar acá? 2. Si elimino código de obra social, llego a esto. Es válido. Claro. Si elimino código médico, es no válido. Exacto. Pero encontré uno donde es válido. Esto me dice que si elimino cualquiera, o sea, puede ser cualquiera de los 2, siempre voy a llegar a una que no sea válida. Y yo encontré una que es válida. Claro. Entonces, total no es. O sea que si yo tengo varios para eliminar, si hay alguno, al menos una posibilidad donde yo elimine y siga siendo una válida, es parcial. Pero si pruebo eliminando cada uno y siempre me da una no válida, no válida, no válida, es total. Exacto. O sea, si al menos una me da válida, me sigue dando una dependencia funcional válida con uno que haya, ya va a ser parcial. Sí. Para mí hay que pensarlo de esa forma, es decir, que relacionar capaz que el total con que todas juntas te definan el otro valor de I. Es decir, sí o sí tienen que estar juntas para definirte únicamente el valor de I. No te lo puede definir uno solo. Si te lo define uno solo, va a ser parcial. Sí o sí te tienen que definir. Si tenés 5 valores, los 5 valores te van a definir el valor de I. Entonces ahí sabes que es total. Es decir, cualquiera que elimines de esos 5, te la tiene que romper. Cualquiera que elimines. Ahora, si cualquiera que elimines te la sigue definiendo igual, entonces va a ser parcial. No sé si se entendió, Julián. Porque ahora creo que estamos enganchando la vuelta. No, pero puede pasar que a veces elimines uno y deje de ser válida, pero que elimines otro y siga siendo válida y eso es parcial. Por eso. Claro. Por eso yo digo que todos te lo tienen que definir. Con que saques uno y siga funcionando va a ser parcial. Exacto. Claro, por eso. Es como... Ahí es donde no entiendo, Augusto, porque yo es como si digo, bueno, hago una clave primaria que sea
el ID, la que realmente es clave primaria, el código de médico, o lo que sea, y después le empiezo a sumar, no sé, la hago compuesta, le pongo la fecha, le pongo, no sé, la sucursal del sanatorio, cualquier cosa. Y yo sé que le puedo meter 9 claves más, pero yo sé que si rompo, si saco, elimino el código de médico, lo rompo eso. Porque Claro. la otra sé que están de relleno, Claro. no tiene nada que ver con el médico. Bueno, pero eso, Entonces, ahí digo, bueno, esa clave compuesta genera una dependencia total, porque depende de una... puedo tener 10, que está compuesta por 10 atributos, pero si yo saco uno, que es el código médico, ya la rompí la relación. Entonces, la dependencia es total, no parcial. No, la dependencia total es que vos, haciendo lo mismo con los 9 cosas restantes, se tiene que romper la relación. O sea, porque vos fíjate que estás hablando de dependencia. La dependencia, si es válida, va a ser válida. Ahora, entramos en la discusión que si es total o es parcial. Total En este caso es que, sería válida. es decir, vos probás con un solamente valor, porque tenés que probar claro, con el otro valor, tenés que probar con el otro valor, tenés que probar con el otro valor, y en todos te tiene que romper. O sea, en todos te tiene que dar. Si siempre que saques un valor, te va a ser inválida. Entonces, si vos siempre, cuando saques un valor va a ser inválida, entonces decís, entonces es total. O sea, que sí o sí necesita todos esos valores para cumplirse. Un valor no, sería un atributo. Un atributo. claro. Es decir, sí o sí va a depender del conjunto de esos valores unidos, por así decirlo. No sé si unido es la mejor palabra, pero es decir, sé que no es fácil. Tratar de pensar en la definición yo no sé si vos te estás mezclando un poco con... Capaz, porque a mí pasaba que yo me mezclaba con lo que yo creí que tenía que ser total o parcial, por las definiciones a veces de uno lo que usa total y parcial. Sí, sí. Bueno, pero sí. Claro, pero En básicamente va, digamos, por ese lado. Si vos tenés un conjunto de atributos X y sabés que sacando uno llegás a una... o la dependencia, digamos, funcional deja de ser válida, eso ya no puede ser total. En cambio, si vos encontrás que sacando uno, no importa cuál de los dos sacás, y sigue siendo válida, entonces esa dependencia va a ser parcial. O sea, va a ser total cuando vos sacando cualquiera te deje de ser válida. El caso de una clave compuesta es el caso típico. Si vos tomas una clave compuesta y sacás cualquiera de los elementos, siempre te va a dejar de ser inválida. Okay. Bueno, tengo por acá, por ahí charlamos bastante acerca de este ejemplo. No sé si quieren que lo veamos con algún ejemplo del ejercicio 4, o de la práctica 4, perdón, donde ahí había varios ejemplos de relaciones, de dependencias funcionales y de determinar si eran totales o parciales. Podemos verlo con eso, o si quedó más o menos orientado, digamos, el asunto con lo que vimos con este ejemplo por ahí más sencillo. Capaz que lo que podemos hacer es, no sé, yo opino esto, seguir y mañana con las cosas así, o sea, tratemos de cantarlo un poco y mañana vemos de nuevo ese ejercicio entre todos. Estaría bueno que si alguno más o menos lo hizo y todo, podamos pasar y discutirlo un poco, porque mañana podemos hacer eso y también va a presentar el TP. Dale, me parece bien, Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ahí tenemos también un ejemplo de dependencia funcional, digamos, parcial, que era justamente un caso parecido, nombre de historia clínica, código médico de fecha, que bueno, nosotros agregamos obra social, pero determinado en nombre del médico. Bueno, siguiendo con el repaso y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Una relación está en segunda forma normal, si solo si está en primera forma normal, y todos los atributos no clave son completamente dependientes de la clave. Es decir, que
son una dependencia funcional total de la clave. Eso significa esa definición. Habíamos visto, también, por ejemplo, entonces, bueno, la relación está en segunda forma normal, sí, solo sí está en primera forma normal, que ya sabemos que esta relación con la que veníamos trabajando estaba en primera forma normal, y todos los atributos no clave son completamente dependientes de la clave. Bueno, esto estrictamente está en primera forma normal, pero puedo seguir, redundancia de valores y posibles anomalías de actualización, como por ahí habíamos comentado. Eso me hacía, porque, por ejemplo, veíamos que el código médico o el nombre médico, por ejemplo, en particular, como vimos recién, solamente depende del código médico. Entonces, la dependencia, número de historia clínica, código médico, fecha, me determina el nombre médico, es una dependencia funcional parcial, porque nombre médico depende exclusivamente del código médico. Si yo saco el nombre de historia clínica, sigue siendo válido. Si saco fecha, sigue siendo válido. Si saco nombre de historia clínica y fecha, y me queda solamente código médico, me determina nombre médico, sigue siendo válido. Si saco código médico, obviamente sí se rompe. Pero está el caso de que sacando cualquiera menos el código médico, sigo obteniendo una dependencia funcional válida. Por lo tanto, este nombre médico probablemente sea información que yo tengo que almacenar en forma redundante, porque con guardar solamente el 103 ya me alcanza para saber que es un SOSA. Es lo único que me lo determina. Yo no necesito saber el número de historia clínica y no necesito saber la fecha para saber que si yo acá tengo un 103, acá voy a tener un SOSA. A eso es lo que apunta la segunda forma normal, a identificar en qué momento o cuándo yo puedo sacar una columna o un atributo de acá. Y este caso es el típico, o el que vamos a ver, digamos, típicamente. El nombre médico solamente depende del código de médico. Pero acá la clave es número de historia clínica, código médico, fecha. Entonces, este atributo no depende de forma total de la clave, lo puedo sacar. Y eso es lo que se hace, normalizar, digamos, esto acá y llevarlo a segunda forma normal. El nombre de médico, yo acá lo saqué, donde almaceno en una relación aparte el código médico y el nombre de médico, y con los datos del paciente pasa lo mismo. Lo que me lo determina es el número de historia clínica. Eso me determina el nombre del paciente, el código de obra social y la descripción. Y el código médico y fecha no tienen nada que ver. Entonces, nombre de paciente, código de obra social y descripción son todos, o tienen todos una dependencia funcional parcial con respecto a esta clave. Número de historia clínica, código médico y fecha. Solo dependen del número de historia clínica. Yo al identificar esa dependencia funcional clave me permite sacar estos componentes o estos atributos de esa relación original. Entonces yo paso de tener esta relación, donde se me repetía muchas veces el nombre de médico, se me repetía muchas veces el nombre de paciente, a esta otra relación, donde acá yo no tengo una repetición del nombre de paciente, no se me va a repetir nunca, y no tengo una repetición del nombre de médico. Entonces estoy eliminando redundancia, ¿sí? A eso es lo que se apunta con la segunda forma normal y esta de las dependencias funcionales. Por eso lo que me importa es encontrar cuándo hay alguna válida y no, más que nada, digamos, las inválidas. Me importa encontrar las dependencias totales o las dependencias funcionales parciales para saber qué puedo sacar de ahí. Y fíjense que en las consultas ahora me quedaron solamente esa clave compuesta por 3 campos y solamente el diagnóstico. Es el único que depende de forma total de esos 3 atributos de esa clave compuesta. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se llega? Sí. Bien. Bueno, la que nos queda, por hablar de dependencias funcionales y pasar a la tercera forma normal, era la dependencia funcional o una dependencia transitiva, o definir lo que es una dependencia transitiva, antes de pasar a la tercera forma normal. Una dependencia transitiva es cuando una dependencia, o cuando tengo una dependencia donde X, un conjunto X me determina Y, y va a ser transitiva si existe un subconjunto de atributos o un conjunto de atributos Z que no sea parte de cualquier clave y se cumplen tanto que X determina Z como que Z determina Y. Es decir, que yo puedo determinar al atributo Y a partir de X, pero pasando a través de otro atributo. Eso me determina una transitividad. Eso me indica, o es un indicativo de que por ahí ese atributo Z, o ese atributo Y, mejor dicho, lo podría sacar y podría ponerlo en otro lado. De hecho,
pasa, digamos, aquí en paciente de obra social, donde tengo el número de historia clínica, me determinan el nombre de paciente, me determina el código de obra social y también la descripción de obra social. Pero en realidad, la descripción de obra social está determinado por el código de obra social. Entonces, acá tengo una dependencia transitiva. Número de historia clínica me determina el código de obra social me determina la descripción. Ahí hay una dependencia transitiva. Eso lo vemos acá, en esta tablita. Número de historia clínica, nombre de paciente, código de obra social y descripción. Donde acá sí veo que yo acá tengo unos CECAC, unos D, unos UNR y otra vez unos CECAC. Entonces ahí, al tener una dependencia transitiva, me indica que esto, por ahí yo lo puedo sacar. Porque bueno, esto depende de forma total de esto. Número de historia clínica me determina la descripción, pero puedo hacerlo a través del código de obra social. Entonces ahí es donde yo puedo sacar este campo o este atributo y pasarlo a otro lado. Entonces, a través de esa dependencia transitiva o la tercera forma normal me dice que una relación está en tercera forma normal, sí y solo sí está en segunda forma normal, y todos los atributos no clave dependen de manera no transitiva de la clave primaria. Un atributo o una relación está en tercera forma normal, sí y solo sí está en segunda forma normal, y todos los atributos no clave dependen de manera no transitiva de la clave primaria. En este ejemplo, la descripción me depende del código de obra social en forma transitiva. Así que esa descripción debería sacarla de ahí. Con lo cual llegaría a un esquema como el siguiente, donde acá tengo pacientes, aquí arriba, donde me quedo solamente el número de historia clínica, nombre de paciente y el código de obra social. Y ahora me generé una nueva relación que es obra social, que tiene el código de obra social y la descripción, que sería la parte de el Z me determina I. X me determina Z, me quedó en la relación original, Z me determina I, me quedó en la relación secundaria, digamos, en la relación que agregué. Esto es, número de historia clínica me determina código de obra social me determina descripción. Ahí llegó a esto, donde ahora sí tengo menos por ahí de redundancia. Acá las obras sociales o las descripciones de obras sociales las tengo solamente una vez. De hecho, acá tengo 3 registros, en pacientes tengo 4 y en consultas tengo 4, 9. No, 8. Bueno, y en médicos tengo 4, digamos, también. Esto a medida que aumente la cantidad de pacientes o la cantidad de consultas, se va a ir notando más o va a ir siendo más evidente que yo estoy guardando o estoy ocupando menos espacio de almacenamiento en disco, que es un recurso escaso, y cuanto menos guarde, mejor, más ahorro y más rápidos van a ser mis búsquedas. Etc. Bueno, con esto estamos, más o menos. Sí. Sí, creo que sí. Bien. Bueno, y finalmente, y esta, bueno, la mencionamos, pero por ahí no la vamos a pedir llegar a esta forma, es que una relación está en forma normal de voice code, que es una que agregaron luego, después de la forma normal, de la tercera forma normal, y que está antes de la cuarta forma normal. Cuarta y quinta forma normal no las vamos a ver, y forma normal de voice code la vamos a determinar o la vamos a definir, pero no la vamos a usar ni vamos a pedir que llegara a esa forma normal. Aunque lleguemos a la tercera, nuestra base de datos va a estar más que bien. Bueno, una relación está en forma normal de voice code, sí, solo sí, está en tercera forma normal, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas, y además todo determinante, es decir, todo subconjunto X, es una clave candidata. Puede ser clave primaria o puede ser cualquier otro atributo que sea clave candidata. Pero no puede haber una dependencia funcional donde el determinante, el subconjunto X, no sea clave candidata. Es decir, no me determine unívocamente cualquier registro de una tupla. Eso en este ejemplo acá no lo teníamos, ya lo describimos bastante y no me quedan ya ejemplos ahí en esa tabla o en estas relaciones como para poder mostrar esto. Sí, por ahí lo podríamos sacar con un ejemplo más complejo, con más atributos, pero bueno, por ahora nos queda, digamos, por fuera de la determinación. Bueno, y nos quedaría
Ahora comenzaremos con otro tema, que, bueno, va a ser, bastante, o nos va a llevar, bastante tiempo, pero me voy a quedar con una introducción y lo vamos a continuar, mañana. Yo acá, les hago una pregunta. Hemos tenido casos, se han encontrado con casos en el trabajo práctico, en los cuales ustedes tenían que traer o combinar valores de dos tablas diferentes, o de dos relaciones diferentes, o por lo menos dos relaciones diferentes. Acá tomamos un ejemplo de la base de datos Norwind y nosotros lo que hemos mostrado de cómo se hacía o cómo teníamos que hacer para obtener valores o atributos de distintos campos o distintas tablas. Habíamos dicho que teníamos que hacer un select, la lista de atributos o campos, y en el from poníamos la lista de todas las tablas que queríamos combinar, y luego en el where hacíamos el filtrado de cuáles eran o la condición que tenía que cumplir los registros para poder ser mostrados. Porque bueno, cuando yo hacía esto, ponía dos celdas o dos tablas en el front, lo que se me va a hacer o lo que se me va a producir es un producto cartesiano de esas dos tablas, pero la mayoría de esas consultas no me van a servir, porque en realidad lo que me sirve es cuando yo tengo un campo que las asocia a ambas tablas. En este caso, por ejemplo, Customer ID, que lo tengo tanto en la tabla Customers como en la tabla Orders. Y esto lo que me traería son todas las órdenes que me hicieron cada uno de los clientes. Vamos a verlo, acá con un ejemplo como para introducirnos al tema, pero esto lo vamos a ver más en profundidad mañana. Si yo hago un select asterisco from customers, obtengo 91 registros. Son todos los clientes que yo tengo. Y un select asterisco from orders. Este no. Me va a traer 830 registros. Son todas las órdenes que yo tengo. Ahora bien, si yo hago un select asterisco, y acá vamos a escribirlo de la misma forma a ambos, así. Orders. O, si yo hago esto, voy a obtener 75.530 registros, que es lo mismo que hacer el producto cartesiano. Sí. Claro, el producto cartesiano. 91 por 830, sabíamos que teníamos 91 clientes y 830 órdenes. Cuando multiplico eso me da 75.530. El tema que yo acá, la mayoría de esas combinaciones en realidad no me sirven. Solamente me sirven aquellas combinaciones donde el Customer ID de clientes va a ser igual al Customer ID de orders. Fíjense, estas son todas las combinaciones que yo tengo. Estas, por ejemplo, para mí, sí, son 75.300, pero bueno, acá, por ejemplo, estas son válidas para mí, porque son el mismo Customer ID en las dos tablas. Tanto, acá vamos a poner Customer, vamos a cambiarle el nombre, Customer, y esta es Order. A ver si me dejas el nombre, sí. Customer ALFKI, en Order tengo ALFKI. Pero acá en este registro, yo tengo en la tabla Customer ALFKI y en Order tengo ANATR. Eso no me sirve porque esto es una orden de otro cliente que no corresponde con eso. Entonces yo tengo que filtrarlo de alguna forma. Y en la forma de filtrarlo es poniendo en el where que se igualen estos dos campos. Entonces pongo where the Customer ID sea igual a o Customer ID. Cuando yo le pido que se igualen, ahí sí, yo tengo acá ahora 830 filas solamente, que corresponde con las 830 órdenes que yo tenía, y voy a encontrar que siempre acá esto se me coincide. Siempre que tengo acá el FKI, acá lo voy a tener, acá NTR, luego paso a Anton,
y así, y así, y así. Si los controlo todos, siempre van a ser todos iguales. Y esos son los registros que a mí me sirven. Yo después acá puedo filtrarlos a todos y poder acceder a todos los atributos de cada uno de esos campos, de cada una de esas tablas, y combinarlas, digamos, entre sí. Pero bueno, esta es una de las formas de escribirlo, y de hecho, esta sintaxis funciona para Transact SQL, es decir, el SQL o la versión del lenguaje SQL de SQL Server. Por ahí probablemente esto en MySQL no les funcione, porque esto en realidad no es el ANSI o no es el estándar. Hay otra forma de escribirlo que sí es el estándar. Y ahora les pregunto yo a ustedes, cuando ustedes tuvieron que combinar valores de distintas tablas en el trabajo práctico 1, ¿lo hicieron de esta forma o lo hicieron de otra forma diferente? No, nosotros lo hicimos con joins, con inner. Con inner joins. Bien, exactamente. Y no vamos a ir mucho más allá de eso, pero básicamente esto, que es el lenguaje o la forma de escribir o de combinar, digamos, tablas, o obtener datos de distintas tablas en una sola consulta, es en realidad un inner join, que es una combinación interna. Que lo que vamos a ver, ya lo vamos a ver mañana, va a ser, digamos, la cláusula join, que es la que nos permite combinar dos o más tablas en base a una columna que tengan en común. Básicamente lo que hicimos recién. Vamos a ver que hay dos tipos de combinaciones, las internas y las externas. En el caso que nosotros habíamos visto con la sintaxis que vimos hace 2 diapositivas, son combinaciones internas, porque cuando lo hacemos de esa forma, lo que estamos haciendo es un inner join. Y en el ejemplo visto antes, es una forma de escribir la consulta de combinación interna en la sintaxis de SQL Server, como le acabo de decir. Hay otra forma de escribirla que corresponde al estándar ANSI y es más habitual. Bueno, especificar las condiciones de la combinación en la cláusula from ayuda a separarlas de cualquier otra condición de búsqueda que se pueda especificar en una cláusula where. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros al escribirlo de esta forma, el filtrado de esta combinación interna, lo hicimos en el where. Pero en el where también vamos a filtrar otras cosas. Vamos a querer saber cuándo un campo es mayor a una fecha, o cuándo tal precio fue mayor a un tal valor, o menor a tal otro. Entonces va a haber un montón de cosas, y que se nos van a ir mezclando, y yo ya voy a perder cuál es el filtro aplicado a este producto cartesiano. Entonces hay otra forma de escribirlo, que es la sintaxis simplificada de ISO, que es la siguiente. En el from pongo la primera tabla solamente, luego pongo el tipo de join que voy a hacer, además del inner join, que es lo que vimos por defecto, vamos a ver otras joins más, luego el nombre de la segunda tabla, y luego de la palabra clave on, vamos a poner la condición de filtrado, o la condición con la cual yo uno esas dos tablas. Lo vamos a ver con este mismo ejemplo que acabamos de ver recién. Acá vamos a hacer un select asterisco, from customer, la primera tabla, inner join, orders, on, y acá va la condición que antes poníamos en el where. Entonces acá ponemos cualquier condición, y puede haber una combinación de varias condiciones incluso, donde en este caso le pedimos que cCustomerID sea igual a op.customerID. Básicamente lo que tiene en el where. Después el where lo puedo seguir usando, pero pongo solamente filtrados exclusivos a lo que yo quiera filtrar a partir de lo que obtenga, digamos, acá. Entonces, yo voy a hacer esto mismo, pero voy a poner la primera tabla, y luego inner join, la segunda tabla, y luego de la palabra clave on, pongo el customer ID. O sea, cCustomer ID igual a oCustomer ID. Cuando eso lo ejecuto, obtengo las 830 filas. Yo en este caso también les quería mostrar que el plan de ejecución al que se llega es lo mismo, pero como tengo instalado el SQL Server Express, no me permite mostrarle, o por lo menos no he encontrado todavía cómo mostrar el plan de ejecución. El plan de ejecución es lo que se ejecuta internamente para acceder, digamos, a la base de datos. Que acá en este caso, dos códigos que están escritos de forma diferente, en realidad es lo mismo, o es decir, digamos, exactamente lo mismo. Así que, en realidad, esto no es más que una inner join. Solo que esta es una forma de escribirlo en la cual, digamos, no uso la palabra clave join.
Acá en este caso, la palabra clave einer es opcional. Yo podría poner join y voy a llegar al mismo resultado. Porque, bueno, por defecto el join es una combinación interna. De la misma forma que acá, esto hacía una combinación interna por defecto también. Pero casi siempre lo van a encontrar escrito. También los animo a seguir escribiéndolo porque, bueno, es lo habitual, se lo van a encontrar casi siempre y bueno, queda bien encontrar siempre el mismo código estemos escrito en forma parecida. Bueno, eso es una combinación interna. No me quiero ir mucho más porque ya estamos sobre la hora y la verdad nos queda bastante por ver. Con el tema del repaso nos llevó bastante tiempo. No lo veo mal porque me parece muy bien que quede algo claro y algo que por ahí a lo mejor generaba dudas como las dependencias funcionales. Está bueno que lo discutamos y bueno, nuevamente, mañana vamos a terminar de ver este tema. Vamos a presentar el trabajo práctico 2 y va a haber también espacios, también para seguir, reviendo, esa práctica, y sacarnos toda la